Bueno, estamos acá para la boleda del coso con Junior, Carlos, Maca. Ante que nada, felicitaciones por este nuevo Gracias. film que llega a las salas. Ujú. Y bueno, para empezar, ¿cómo trabajaron, ¿no? Estos personajes? Ustedes comparten el personaje de Raúl, la Ujú. parte actual y el pasado, y Maca el de Marce. ¿Cómo fue el trabajo? La verdad que tuvimos la suerte de tener ensayos antes de empezar a filmar la peli, que eso en cine es muy atípico. Ujú. Y para nosotros los actores, llegar al set con el personaje como saber a dónde va, cómo es, los gestos que tiene, la historia que vas a contar, entendiendo y como pulidito, Sí. fue espectacular. Como tener esa posibilidad fue bárbaro. Así que sí, hay que agradecerle a Diego, el director, que nos dio esa posibilidad y insistió mucho en que lo llevemos a cabo y toda la razón. Ahora, en ese ensayo, ¿no? Ujú. Trabajaron, supongo, la química entre ustedes dos que comparten, obviamente, mayor parte del tiempo en las escenas. ¿Cómo se trabajó también esa química, ¿no? Porque son dos opuestos, Sí, dos personajes opuestos. No sé en la vida real, obviamente, ¿no? Pero, sí. ¿cómo trabajaron esa También, ¿no? química? En la vida real Sí, también. muy opuestos. Ok, ok. Sí, pero nos llevamos bien. No, y creo que trabajábamos algo muy como las miradas. Hubo un par de ensayos que nos mirábamos mucho, Mm. como a los ojos, mirarse a los ojos. Y nosotros también nos conocíamos un poco. Digo, sabíamos quiénes éramos. Ujú. Entonces, y pegamos buena onda también. Sí, nos llevamos bien, la pasamos. Nos entregamos a ese guión, al laburo, al guía, al director. Y se ve como teníamos ganas che, vamos a fondo con esta historia, vamos a contar, a hablar del amor de verdad. Sí. Ahora, en esa relación, ¿no? que tienen, lo tuyo es un personaje tal vez como muy apagado en el sentido en cuanto a las energías, lo tuyo todo lo contrario. ¿Cómo trabajaron esas diferentes capas? Confiando mucho en el punto de vista de Diego y confiando mucho en lo que muestra la cámara, como habitar los silencios, eh, como darle una profundidad al personaje de lo que ya sabíamos que estaba escrito y más allá de las palabras que se dicen, habitar el mundo interno, porque muchas veces pasa que uno dice algo y en realidad está pensando otra cosa por dentro, como la cantidad de capas del personaje es lo que le da el cuerpo, de alguna manera. Y en tu caso, Junior. Sí, hay algo del estar, ¿no? Por ejemplo, una toma de mantener ahí, estar y no decir nada, pura gestualidad, profundidad, sensibilidad, y hay algo de eso, de confiar y dejarse llevar, y estar totalmente entregado al laburo y confiado en eso, con fe en lo que uno está, a ver qué está captando la cámara. Algo de eso, por ahí laburarlo. Para Carlos, algunas de las escenas, recién mencionaban esto de los silencios, ¿no? Vos hay mucho de este Raúl adulto en donde están los silencios, donde está obviamente tal vez sin palabras. ¿Cómo se trabaja también, ¿no? Lo que es esa energía y transmitirlo a través de una cámara? Bueno, mucho imaginario actoral, ¿viste? A mí lo que me sucedía es que, digamos, al tener otra edad, podía ver todo esto que le había sucedido a este personaje, a Raúl Chico, digamos, traspolarlo un poco a mis vivencias que tuve, mis primeros amores y mis amores no correspondidos. Entonces volver a sentir eso, que en algún momento lo sentí, y que lo tenía presente, porque uno nunca se olvida de un gran amor o de este tipo de historias de amor, ¿no? Son inolvidables. Entonces, recurrir a eso fue digamos, porque yo no tenía otra posibilidad. Y esto que vos decís, todo el tiempo eran silencios, digamos, salvo la primera escena, el resto es todo lo que el tipo se va acordando y todo el recorrido que hace en el periplo ese, el mismo recorrido que hizo cuando tenía 20, ¿no? Así que fue una experiencia muy, muy, muy interesante como actor, digamos. Ahora, si hay algo que tienen los personajes como que se van rompiendo, ¿no? Sí. De a poco. Y obviamente uno cuando filman, no filma de forma lineal, ¿no? Total. Lo que vemos en la pantalla. ¿Cómo fue también, ¿no? Ese trabajo para ir desgastando y estar en el punto exacto que pedía tal vez el director? Bien. Eh, yo creo que jugar a favor del cansancio que vas acumulando de filmar, ¿no? Como hay algo de decir, no, si bien tenés que dormir bien y todo,
trabajar con las emociones es comprometer todo el cuerpo. Yo me acuerdo cuando terminamos, fueron 5 semanas de rodaje, terminé agotada, no podía más. Pero claro, tiene tantos sentimientos comprometidos la película. Hay escenas de risa, de llanto, de sexo, hay de todo hay, y es como eso, como confiar en uno y en esa gimnasia actoral de que, bueno, estudié un montón para esto, tengo los ensayos, tenés un punto de vista de la historia, la toma de decisiones, como que hay algo de centrarse en uno y decir, bueno, es esto, y de la mirada del director que te va guiando también. Pero sí, actuar el desarme es algo, es re interesante. Y en tu caso, Junior, ¿cómo fue ese Sí, desarme, no? mi personaje en realidad, bueno, arranca totalmente desarmado y de repente ve una luz al final del túnel y la ve y la visualiza bien y va por ella y va por todo y después empieza un poco a desmoronar de nuevo. Entonces es un vaivén, una buena montaña rusa que fue un gran desafío y fue hermoso hacerlo. Okay. Creo que es como un desafío hermoso para cualquier actor. Es lo mejor que te puede pasar, que tenga muchos desequilibrios y que pueda mostrar matices y bueno, hay que estar. Y las emociones totalmente comprometidas ahí, sí, terminó el rodaje y estábamos, ni te cuento lo que fue la vuelta a Buenos Aires. Bueno, vos te quedaste. Yo me quedé, sí. No vamos a decir qué hiciste en la costa. La vamos ni a con cuidar. quién. No, pero después nos volvimos todo el equipo en una combi y no se decía nada porque estábamos todos como, Muertos. listo, basta. Hasta acá, como buen laburo, bien hecho, Exacto. ¿viste? Como terminás un buen laburo, Sí. extasiado. Sí, y hay escenas más de tránsito y hay escenas que hay que pelar actuación, como eso. Como que hay escenas que, bueno, caminan, bueno. Y Claro. otras que es tipo desgarrados llorando, bueno, ahí. Y aparte las lágrimas son unas. Es como que hay que saber regularlo, bueno, en qué momento subís el dimmer y decís, ahora a por todo. Ok. Y hay veces que las lágrimas te salen en el plano general y después en el corto es tipo, Dios mío. O sea, denme agua ahora. Porque la lágrima no sale. Y en el general estabas tipo, Dios, no. Y después en el corto es como. Sí. Ahora, en esa vuelta, ¿no? Se termina de rodar, la película empieza a aparece en el Bafisi, tiene su recorrido en festival. Cuando la ven en la pantalla grande, ¿no? ¿Qué es lo que sintieron cada uno? A mí me gustó mucho el trabajo. Como que yo vi a Marcela, vi a un personaje que no soy yo. Como esa disociación me encantó de ver. Ok. Y me gustó la historia, siento que está muy bien. Yo me la imaginaba como algunas cosas que iban a funcionar más que otras y fue tipo, se cuenta la historia, se cuenta el amor, se cuenta el desgarro, se cuenta el desarme, la música, la fotografía es preciosa, se cuenta la época, como que check, check, check. Ok, Sí. ok. ¿Y en el caso de ustedes? No voy a contestar la pregunta. No, para mí fue una sorpresa porque, digamos, yo hice lo mío y no tuve ninguna escena con ellos. Exacto. Y después vi todo junto el trabajo de ellos dos, o sea, la película, digamos. Y la verdad que me sorprendió mucho porque el trabajo que hicieron de vínculo entre ellos dos me parece que fue muy bueno y es lo que hablaban recién de cómo los silencios y esos espacios, que en teoría son vacíos, están llenos de cosas y eso tiene que ver con el ensayo y con el vínculo que desarrollaron, ¿no? Para que en ese momento que no se dicen nada se diga un montón de cosas, ¿no? Así que muy, muy sorprendido del trabajo ya visto en la pantalla, ¿no? Ahora, el personaje de Raúl, ¿no? Cuando también no comparten escenas, pero sienten que tener dos actores que lo interpretaron, una parte joven, una parte en la actual, ¿hubo alguna conexión también? ¿Hablaron ustedes cómo hacer este Raúl? Sí, charlamos junto con el director, nos pusimos de acuerdo cómo se mira, cómo escucha, cómo fuma, cómo está ahí. O sea, él tiene muchas escenas de pensamiento, de rememorar cosas. Y hay bueno, no vamos a spoilear, no se puede, ¿no? Pero hay parte cosas en la que hacen que nos fundimos, es como que se funde en uno, somos uno, ¿no? Y yo compro, la fábula la compro, digo, además del parecido físico que podemos tener, yo la veo en pantalla grande y, che, ¿esto pasó? ¿Esto está pasando? Y yo creo que también sucede que cuando vos conocés al actor, ¿no? Tenés una empatía
¿Viste? A mí me pasó con Junior, de tener buena onda de movida. Hay gente que, viste, con la que no tenía buena onda. O sea, Sí, puede pasar. no porque sea mala la onda, pero sino que hay una cosa más o menos que está bien, qué sé yo. Y yo tuve muy buena onda con Junior, te lo quería decir. Pero de verdad, tuvimos buena conexión y eso facilita mucho el camino, ¿no? Ok. Ahora, los personajes cuando van para el pasado son personajes que tienen una época, hay un conflicto, o sea, el trabajo tuyo cuando va a la Facultad de Derecho a estudiar, con esto de la policía, de los militares, interrumpiendo tal vez en una escena de un bar, ¿tuvieron algunas referencias para tratar de estar enfocados en... Porque, a ver, uno está acostumbrado a tener un celular, por ejemplo, cerca, y de repente cuando se filma de otro momento, hay algunas referencias que tiene que tener, como que sacar esa realidad. ¿Cómo fue también ese trabajo? Buscar archivos, como que la gente te cuente historias también, Ok. como, bueno, cómo se vivía en esa época, cómo pasaba, qué era esto de la escena del oficial que entra al bar y te pide el documento, que eso pasaba de verdad. Como, ¿qué? No spoileemos. Pero si está en el tráiler, sí, lo dijo él. sí, El tráiler está en no hay tráiler. problema. Se puede. Sí, eso sí. Es algo que no va a cambiar la No, para nada. Digo, haciendo como una búsqueda de la gente que lo atravesó, como bueno, ¿y cómo fue eso? ¿Y cómo se vivía? ¿Y qué era lo que pasaba? Y esa época cómo se narraba para las personas que lo vivieron. En mi caso yo investigué de esa manera. Y después como más visualmente videos en YouTube. Ok. No, y además, digo, aunque aparentemos muy jóvenes, yo sé que yo parezco 18, pero no tengo... No, a ver, tu No, personaje es que tiene yo no- 19 años, ¿no? Claro, 19 años. pero yo no nací con un celular en la mano. Yo era de la época, yo llamaba a mi noviecita por teléfono y me atendía el padre también, a mí me pasó. Y le cortabas. Y le cortaba, si no lo quería decir así. Lo ¿Tenías discaba. noviecita cuando eras chico? Tenía Mirá. algunas, sí. Mira lo que nos Mirá enteramos que se ahora. enteraba. O la banda ancha, ¿no? Que estabas ahí en el Uy, teléfono. Que no te y- podían levantar el teléfono porque se cortaba. Y estabas ahí, sí. Banda ancha. Viste que no soy tan joven. Bueno, está bien actuado entonces, Sí, 19. Claro. Ahora, y para ir cerrando, ¿qué creen que se va a llevar, ¿no? Aquel espectador que se acerca a las salas de cine a ver esta película que se llama La Herida? Ya el nombre es un nombre fuerte, o sea, es un nombre que impacta. Sí. ¿Qué creen que se va a llevar el espectador? Yo no sé qué se va a llevar, pero sí me gustaría que se lleve. Ujú. Como la pregunta de, uy, ¿dónde estará mi primer amor? ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? Como, y te acordás, como que abra la charla con la persona con la que esa persona fue, como que abra la charla y como que se hable del tema y que la película sea una disparadora de momento para que la gente forme anécdota con la otra persona que va. Ok, Que ok. es lo lindo de compartir la vida con una otra persona. Exacto. Hacer anécdotas. En el caso de... No, yo creo que la película toca una historia de amor y creo que nadie puede sentirse afuera de esa situación, digamos. De determinada edad en adelante, todos tuvimos alguna historia de amor que no fue, que te hubiese encantado que fuese, ¿entendés? Y no fue, y algunas más traumáticas que otras, pero me parece que en ese sentido a la gente le tiene que tocar, porque lo que les pasa a los personajes es lo que alguna vez le pasó en ese momento, con esas edades, ¿no? Y no Sí. quiero ir a la noviecita que le cortabas el teléfono. No vamos a hablar de ese momento, que no pude comunicarme. Justo se prendió internet Se y llevaba mal con el me padre. llevaba muy mal, muy sometido yo. Ay, qué exagerado. No, sigo con lo mismo, el individualismo que está circundante hoy en día, hablemos de frente, digamos lo que nos pasa. Creo que algo de eso transmite la peli, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué no se lo dijiste? Che, dale, salí, levantate, andá y decile, dejemos el orgullo de lado. Claro. Hablemos lo que sentimos. Y nos pasan un montón de cosas. ¿Por qué tenemos que ocultarlo? ¿Por qué? Y está Aparte, bien. una sola oportunidad. Es eso. Digamos, la es vida. ese momento, Sí. ¿no? Después ya es tarde. Ese momento no se va a dar después de nuevo. O sea, Claro, eso de no guardarse nada, ¿no? O sea, sacarlo. Sí. Ok. Así que bueno, muchísimas gracias. A partir del 6 de noviembre La Herida llega a los cines. Sí. Felicitaciones. Gracias. gracias, Muchas muchas gracias.